Alicia, gracias por la claridad y el tiempo de respuesta breve y contundente. Entonces ahora vamos a pasar a la próxima disertación que la va a dar el doctor Mauricio Luis Misraji, ex juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Buenos Aires, Argentina. Habiendo ejercido su cargo entre el 2005 y 2018, ejerció la profesión de abogado durante 39 años y la ejerce actualmente. En 1975 recibió el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. El currículum es muy extenso, la cantidad de libros escritos por el doctor Misraji. También remarco el de alienación parental, niños huérfanos de padres vivos, y que en pocos días saldrá publicado de su autoría el Tratado de Responsabilidad Parental. Si me equivoqué en algo, Mauricio, disculpas, te cedo la palabra para que te disfruten. Bueno, muchísimas gracias porque, bueno, es un lujo poder tener la posibilidad de hablar ante todos ustedes. Eh, yo empiezo por algo elemental porque el público, no todo el mundo, tiene que saber en detalle y además porque el tema de la alienación parental no es tan conocido como otras cuestiones. ¿Cuándo hay alienación parental? Dicho de una manera muy rápida y sencilla. Cuando un hijo rechaza a un padre, a una madre, sin justificación, habiendo tenido antes seguramente una relación normal, sin justificación atendible, o sea que no hay proporcionalidad entre el eventual acto que pudo haber hecho el padre, que puede ser un acto tonto, y el rechazo completo de no querer más a ese padre, por acción del otro progenitor. Es importante acá, entonces, el rechazo, que ese rechazo no tiene justificación, porque si tiene justificación, estamos fuera de la alienación parental. No puedo escapar a mi alma de docente. Si un progenitor, digo groseramente, castiga al chico con lo castiga, lo encierra en el baño, etcétera. Ese padre no quiere, ese hijo no quiere saber nada con ese padre o esa madre, no tiene nada que ver con la alienación parental. Entonces, acá lo que hay es un rechazo injustificado y cuando se lo rechaza se invocan razones baladíes, pueriles, que no tienen lógica de ningún tipo. Y acá hay una acción del otro progenitor. No es casual esta conducta que tiene el hijo. Si se dan estas condiciones, estamos ante la alienación parental. ¿Por qué lo aclaro? Y lo aclaro porque esa política que hice referencia al comienzo, de desfigurar todo y de todo mentir y falsificar, se dice que nosotros, los que defendemos la alienación parental, sostenemos que basta que un chico no quiera ver un padre para que exista alienación parental. De ninguna manera es así. Deben darse entonces estas condiciones. Y la principal, que se dé lo que se llama la condición de exclusión, o mejor dicho, el fundamento por el cual se rechaza a ese padre, que no, es sin fundamento. Ok, ¿por qué es tan grave? Porque ¿qué le sucede al niño? Como bien dijo el doctor Carlos Díaz Sandivaras, el niño queda captado, colonizado, transformada su conciencia, y en realidad pierde su personalidad porque se convierte en un vocero y un portavoz del progenitor alienante, a tal punto que casi no se distinguen. El discurso es el mismo, hasta la tonalidad de la voz suele ser parecida. Y eso lo puedo afirmar por casos que viví cuando ejercí el cargo de juez de cámara. El niño, ¿por qué hace eso? Porque hay una alianza. Hay una alianza por diversas razones que hace el niño con ese progenitor alienante y que normalmente en familias con graves crisis parentales, muy judicializada, lo único que tiene ese hijo es ese progenitor. El temor al abandono es patente y el niño sabe inconscientemente que la única manera de garantizar la protección de ese progenitor alienante
es rechazando al otro. Son procesos inconscientes. El niño sabe que va a tener el beneplácito del progenitor que lo cuida, lo atiende, lo lleva al médico, etcétera, si rechaza al otro. Y ahí sí va a tener el beneplácito. Esa es la explicación, digamos, muy sencilla para que se pueda entender. Como dije, la falsificación es muy grande. Después se habla mucho de Gardner. Ya se explicó acá que Gardner nunca defendió la pedofilia. Pero además digo, ¿saben cuánto tiempo pasó de Gardner? 40 años se van a cumplir. Y siguen hablando de Gardner, 40 años, cuando los desarrollos en materia de alienación parental han sido extraordinarios, publicaciones, investigaciones, trabajos de clínica extraordinarios, y se sigue hablando entonces este cliché de hablar de Gardner, cuando habría que hablar qué es todo lo que se estudió sobre alienación parental. Esto es grave también porque hay un fenómeno transgeneracional, por eso la gravedad. ¿Qué significa eso? Que es muy probable y posible que aquel chico alienado a su vez se transforme en un alienante cuando sea mayor de edad. O sea que la alienación parental se va, como digo, pasando de una generación a otra si no se trata adecuadamente. Por eso la importancia del tratamiento. Acá, en los que me presionan la palabra, se habló, yo voy a tratar de colaborar un poco en lo que se ha dicho, acerca de los conceptos. Este es era uno de los temas de mi charla. Yo soy un gran defensor de la expresión alienación parental. Y no me pongo bien cuando se utilizan otras cuestiones como distanciamiento. Es porque lo hacen por temor, que enseguida voy a explicar por qué. El término correcto es alienación parental. Por empezar, es alienación parental porque si nos atenemos al diccionario de la lengua española, no me he puesto a estudiar los diccionarios de otras lenguas, pero si nos atenemos al diccionario de la lengua española, podríamos quizás separar el concepto de alienación, de eso estoy hablando, en dos tipos de alienaciones. Por un lado, el diccionario nos dice que en la alienación hay una transformación de la conciencia, que es lo que dijimos antes, la colonización, la captación, el hechizo, si quiere, el hechizo del chico. El chico es otro, es un ajeno a él mismo. Y por otro lado, lo que se produce, y también lo dice el diccionario de la lengua, es lo que habló muy bien el doctor Diego Sandivaras, el extrañamiento y la exclusión. Por eso yo digo que el chico es un alienado en el sentido que ha sido transformada su conciencia, ha sido captado. Y hay una alienación respecto del padre alienado porque fue extrañado, fue excluido. O sea que en ambos sentidos, aunque se vinculan uno con otro, porque muy bien dijo el doctor Díaz Sandivaras que el mismo chico está de alguna manera también extrañado, porque se ha convertido en otro por efecto de la alienación parental. Bien, pero hay otra explicación también por la cual es fundamental hablar de alienación parental y punto. Bueno, porque lo digo yo, porque es lo que corresponde. Es la estructura del ser humano. La estructura del ser humano está determinando que la denominación que corresponde es la que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque conforme en particular a los estudios del psicoanálisis anteriores a Gardner, quiero hablar por lo menos 10, 15 años antes de Gardner, Lacan entre ellos, decía que se nace, no por todos, ustedes, yo y todos, cuando nacemos alienados al cuerpo del otro. Alienados al cuerpo del otro. Y hay ejemplos que podríamos citar que demuestran esa alienación, pero no hablo de la alienación parental, esta dolencia, sino cómo se nace alienado al cuerpo del otro. Bueno, en primer lugar, yo recuerdo haberlo escuchado, es muy común que los chicos hablen pequeño en tercera persona. Dice, el niño o el nene quiere la sopa. Esto se debe a que está demasiado identificado con la madre, generalmente la madre, el progenitor adulto. Pero hay un ejemplo maravilloso de que a quien
yo admiro y amo, diríamos, que es François Dolto, una gran psicoanalista en niños que al final logró penetrar en estos tribunales en algunas situaciones, hasta por algún juez de la corte, aunque modestamente yo fui quien la traje a la Argentina, no a ella físicamente, sino sus desarrollos, y que cuenta. Dolto era una investigadora hacia clínica, y le tocó un chico que decía constantemente que le dolía la cabeza. Me duele la cabeza, me duele la cabeza. Dolto, que de tonta no tenía nada, para mí genial, termina, después de escucharlo tantas veces, le pregunta al chico, decime, Juan, ¿dónde te duele la cabeza? Y el chico se señala la pierna. Se siguió la investigación y ¿qué pasaba? Era la madre que tenía constantemente fuertes dolores de cabeza. ¿Se dan cuenta esta situación que demuestra la situación de alienación, pero alienación natural que se produce por la estructura del ser humano? Y después hay otros ejemplos, por ejemplo, me tocó escuchar, recuerdo cuando lo leí, dije, sí, esto es así. Se ve, por ejemplo, el caso de chicos muy chiquititos, van, corren y lo empujan al otro. El chico se cae y llora. ¿Y saben lo que pasa? Llora también el otro. El llorar es no reconocer que existe todavía esa individualidad. ¿Qué pasa con el tiempo? Viene el proceso de individuación en todos los seres humanos. Y uno se convierte en un sujeto autónomo. Pero ¿qué sucede con la alienación parental? Cuando se da este proceso, cesa, se interrumpe ese proceso de individuación. Hay una suerte de, como que se actualiza aquella alienación primaria. ¿Comprenden? Se actualiza. Y entonces el chico se mete para adentro, queda transformado y, como dijo Diego Sandivara, ya renuncia a luchar y se convierte en un vocero o un portavoz del progenitor alienante. Entonces, estas son las razones por las cuales no tiene sentido hablar de otros términos. Bueno, una de las gravedades de la alienación parental, por lo menos en la República Argentina, sé que acá están escuchando de otros países, es el maltrato institucional que sirven los niños. La justicia, me han criticado porque yo tengo estas expresiones, pero ¿saben lo que me da tranquilidad? Que yo formé parte de la justicia. O sea, no soy aquel extraño que es fácil hablar mal del otro, no, yo estuve adentro de la justicia. Y hay un maltrato institucional. No digo por culpa de los jueces, es muy compleja las razones. Por de pronto la burocracia judicial, que se complica, ¿por qué? Porque la infraestructura está paralizada hace décadas. Por lo tanto, no puede haber atención personalizada de los jueces. Después, el desconocimiento de los jueces acerca de este proceso de alienación parental. Desconocimiento y descreimiento. ¿Por qué el descreimiento? Por esta campaña de falsificación. Entonces, claro, ¿cómo van a tratar bien los casos de alienación parental si ni siquiera creen en ese proceso? Entonces producen desastres y la alienación parental no se puede tratar como corresponde. Y después otras actitudes de la justicia, como es lo que hemos denominado varios como la privatización selectiva de la justicia. ¿Qué hacen muchos jueces? Les creen a los informes de la psicóloga. ¿Qué hace el alienante? Se presenta con hábil abogado y acompaña un informe de la psicóloga particular del chico, donde dice, por favor, señor juez, que no contacte con el padre, o la madre, claro, esa persona, nadie sabe cómo hizo los estudios, lo hizo en el consultorio privado, y además responde a los intereses de quien la contrató y quien le paga los honorarios. Sin embargo, los jueces, por debilidad o por miedo, no sabemos por qué, creen en esos informes, creen, y eso dificulta mucho a veces, digamos, desarrollar un proceso de cura de la alienación parental. La otra cuestión es que se cree en el discurso del niño. Y acá se confunde el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño.
En la observación general número 12, y no me equivoco, también se llama 12, del Comité de los Derechos del Niño, claramente se dijo que el niño no tiene que ser manipulado. Y cuando se habla de la escucha al niño, es un chico libre, no manipulado. Bueno, de eso se olvidan. Entonces, ¿qué hacen los jueces? ¿Qué hacen los psicólogos? Los psicólogos. Y bueno, quiero que la palabra de los chicos sea respetada y entonces el niño... Y se olvidan que el chico puede no decir lo que pasó en la realidad. No decir. ¿Por qué? Y por el implante de memoria, la falsa memoria. Es terrible. Los chicos pueden llegar a decir cosas reales, cosas que no son reales, como si fueran reales. ¿Qué hacen? Confunden lo vivido, lo escuchado y lo imaginado. Se dice del otro sector, no, los niños no mienten. Y yo contesto, claro que los niños no mienten. Por supuesto, el niño cree decir la verdad. Cuando dice el niño que el padre lo tiró por la escalera, cuando tenía, yo qué sé, 7 años, ese niño cree fervientemente que el padre lo tiró en la escalera. Pero sucede que no, eso fue un invento. Pero para él sí. O sea, para su vida psicológica, ese hecho falso es una realidad. O sea, niño no miente, sí, pero dicen siempre lo que sucedió, no, no. Pueden llegar a fabricar una historia que no tiene nada que ver con la realidad, pero que el chico se la cree como verídica. Esto es importante distinguirlos. Pero además el tema de la alienación parental, uno siempre tiene acá el problema del tiempo. Le voy a contar muy brevemente, la he contado muchas veces, pero vale la pena a quien no me ha escuchado que lo diga. Yo digo siempre que la literatura es la madre de todos los saberes. Soy un gran amante de la literatura. Y si vamos a, y siempre la literatura normalmente se anticipa a los grandes descubrimientos. ¿Y sabe a dónde me voy a remontar? A 1921. Fíjese que lo de Garner en 1985, o sea, no sé, 40, 50 años antes. Y voy a hablar de Anatole France, Premio Nobel de la Literatura de 1921. Los invito, cuando se desocupen de este seminario, a que busquen en internet el cuento El señor Thomas. Les pido, por favor, búsquenlo. Fácil, se consigue por internet. El señor Thomas de Anatole France. Y yo lo voy a decir en 4 palabras por razones de tiempo, era que habían acusado a un maestro de que había en una guerra entre laicos y no laicos, y lo acusaron al maestro de que había, para sancionar a un chico, lo había tomado y lo había puesto casi pegado, sin quemarlo, pero casi al lado de la estufa como castigo, ¿no? Para calentarle, digamos, el traste. Por supuesto, hubo un proceso. Intervino un juez que se llamaba Thomas. El juez quería indagar la verdad. Era un buen juez, quiero decir, un juez de buena fe, pero que no se daba cuenta bien de estas cosas. Y empieza, cuando interroga a los chicos, esto lo dice Anatole France, los chicos dicen, no, realmente el tema de que el maestro no tenían conocimiento. Pero Thomas quería descubrir la verdad, que es el tema que pasa cuando se mandan a los niños a expertos en abuso. El experto en abuso lo que quiere es descubrir el abuso, porque ese es su éxito. Entonces es peligroso. Yo cuando estaba en la Cámara y había una denuncia de abuso, jamás mandaba al niño a expertos en abuso, sino a organismos independientes que no estén fanatizados con algo, porque si no viene el tema del sesgo, que todos lo conocemos. Cuando el especialista recibe al niño y tiene el sesgo, ¿cuál es mi tarea? Que el chico diga que fue abusado. ¿Se dan cuenta? Bueno, no quedó conforme Tomás, el juez, interroga y vuelve, pero seguro Juan, seguro Pedro, y así está, creo que 30, 20 días, 15 días, no sé. Al cabo de esos días, Tomás estaba contentísimo, porque todos los chicos habían dicho que vieron cómo el maestro tomó al alumno y lo puso arriba de la estufa. Y contentísimo ese puesto. ¿Qué pasó? ¿Qué demostró el abogado, un buen abogado? Que en la escuela no había estufa. Y como dice Anatole France, un genio, dice lo que no se dio en cuenta el juez, de que él mismo, con sus repetidos interrogatorios, le había inculcado lo que tenían que decir. Me acaban de decir que tengo poco tiempo, es lamentable, pero digamos voy a hacer, así tengo que respetarlo, ¿no?
¿qué es el problema que hay en este tema? Eh, Juega mucho acá, tengo que decirlo, la ideología de género. Se habló antes, excelentemente bien, lo habló el doctor Sergio Dubove, del tema de la ideología de género y la perspectiva de género. Yo quiero aclarar que en mi libro de 1998 tengo un capítulo dedicado a la defensa de los derechos de la mujer. ¿Qué quiero decir? Que soy recontra feminista en cuanto a la igualdad de derechos, eso no tengo la menor duda. Pero decir igualdad de derechos no significa que sean iguales el hombre a la mujer, no tiene nada que ver, pero sí igualdad de derechos, a tener profesiones, en fin, a todo lo que significa. Bueno, ¿qué hacen? No llaman ideología de género, sino llaman perspectiva de género. O sea, lo que hacen es, lo que es ideología de género lo llaman perspectiva. Y por eso, si bien es cierto lo que dijo el doctor Dubove, que son diferentes, nadie de los que critican la alienación, que niegan la acción parental, habla de ideología. Lo que ellos dicen, tengo cientos de artículos de la ley y demás, hablan de ideología, perdón, de perspectiva. Y entonces ahí viene el problema. Y el Poder Judicial argentino, supongo otra vez, está impregnado de esta ideología de género. Más aún, hasta hay una ley, la llamada Ley Micaela, que obliga de una manera a los jueces, funcionarios. Bueno, eso demuestra la penetración que ha tenido en el mundo occidental de esta ideología. ¿Cómo es esta ideología? Es complicado. Es ante todo autoritaria. Bien dijo la palabra del doctor Dubove, estalinista. Es una corriente estalinista que impone el discurso único. No permite otro discurso. Es la llamada también ideología woke, con lo cual está impregnada la ideología de género. Y son los que imponen la política de la cancelación, la censura. Debo terminar, me están diciendo, nuestra lucha consiste en desmantelar eso, desmantelarlo, que se admita la alienación parental, que se reglamenten las leyes de violencia familiar, que se terminen con la ruptura de vínculos intempestivos y bueno, que se logre un control a la actividad de los jueces. Yo tomé este recaudo. Siempre pensé que era injusto que los jueces no tengan control. Existe un consejo de la magistratura donde yo puedo denunciar, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una suerte de auditoría, como en todas las empresas. Y no hay auditoría de los jueces, no se investigan. Entonces hay que hacerlo. ¿Y saben lo que hice? Lo publiqué cuando yo era juez de cámara, porque lo hacía después. Y entonces, hay que hacer una auditoría. Los jueces deben ser controlados, pero no porque son malos, porque el control ayuda a que se esmeren más, que sepan que hay un control. Hoy no hay control. Yo como juez hago cualquier desastre en el expediente, es cierto, me pueden denunciar, pero con eso no alcanza. Bueno, tengo que terminar. Ojalá que dos palabras nomás. Los jueces tienen miedo, además, ¿por qué? Tienen miedo a que los denuncien de que discriminan al género. Entonces hay mucho temor en los jueces y en las editoriales. La editorial más importante del país, que no la voy a nombrar, si cualquiera de ustedes le lleva un trabajo para ver lo que es la alienación parental, no se lo publica. Hoy no se lo publica en la República Argentina. Vean lo que es la autocensura y el poder de la ideología de género. Bueno, muchísimas gracias. Si me extendí, pido disculpas y espero verlos el 14 y 15 de noviembre. Lo ideal de manera presencial y si no, también por vía online. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, doctor Mizrahi. Hay muchísimos comentarios de todas, para todos los disertantes. Genial su exposición, por este motivo en Scrabble encontramos al genuino niño en el juego y el dibujo. En varias sesiones previas a la revinculación, dice India Alemán, Alejandro Ordoni, los informes de los equipos técnicos de los juzgados hoy en día carecen de rigor científico. Los los mencionados profesionales toman como verdades los relatos de la madre y el niño que está transitando un proceso de alienación. ¿Cómo hacemos con los señores Thomas del siglo XXI? Bueno, es una de las gravedades que sucede en la actualidad. Primero hay que desmantelar
la ideología de género del Poder Judicial, que creo que se están dando las condiciones por el cambio de autoridades. Es decir, con el gobierno anterior, sin hacer políticas de ninguna naturaleza, era imposible desmantelar. Hoy sí tenemos posibilidad de iniciar acciones para desmantelar esto. Y es verdad, los psicólogos traducen y se limitan a reproducir digamos, las palabras que dice el niño, sin pensar si hay o no implante de género. Y el otro problema, que jueces y también se equivocan. ¿Qué hacen? ¿Qué disponen? Tratamiento psicológico al niño. A la madre que traiga el informe de su psicólogo particular. No, no. Esto tiene que tratarse la alienación parental con un equipo en red y tratar al alienante. He visto centenares de casos donde tratan al padre alienado y al chico, y el alienante queda afuera. Jamás así se va a recuperar la alienación parental. Debe haber un tratamiento en red. Y yo le contesto, luchar para transformar el Poder Judicial, y yo tengo esperanza, aunque cueste, de a poco, que lo vamos a hacer. Gracias, doctor Mizrahi. Hay muchas más preguntas. Como hablamos en la previa, el tiempo es tirano y, y en noviembre los esperamos presencial, online. Va a ser maravilloso poder estar en presencia, todos los que quieran venir. Y bueno, después que escuchen la disertación de todos y anoten las preguntas, está lleno de preguntas. Dígame usted si hago una más o pasamos al orador siguiente. No tengo inconveniente, no sé. No quiero meter la pata con los tiempos. No, un comentario más que dice excelente, es el caso que pregunté. Los chicos y adolescentes no siempre dicen la verdad y es complicado. Quizá un poquito más sobre esta cuestión de que los chicos no mienten para que quede más explícita, ¿no? Como el concepto que usted vertió, doctor. Ok, perfecto, coincido con eso. Tenemos que dar terminado para dar lugar a los otros oradores, así que es perfectamente coincido con quien plantea esa pregunta y bueno, espero verlos, les repito, en noviembre. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Mizrahi. Voy a presentar entonces a la próxima disertante, que es Liliana Perrone. Va a hablar primero la psicóloga Liliana Perrone y luego a continuación Reinaldo. Es Liliana San Filippo de Perrone, psicóloga, terapeuta de pareja y familia y mediadora familiar. Francesa de origen argentino, trabaja en Francia desde 1977. Es miembro fundador del Instituto de Formación y Aplicación de Terapias de Comunicación, FATC, desde 1980, de la Unidad Familiar y del Centro de Familia y Mediación. Eh, lo último, conceptualizó el modelo narrativo grupal en mediación familiar que fue publicado por Chronic Social en 2012. Este modelo de intervención incluye sesiones con los niños para permitir que sus intereses sean mejor tenidos en cuenta en los acuerdos de mediación, así que le damos lugar, colega psicóloga Liliana San Filippo de Perrone. Muchísimas gracias.